Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado, quien de paso es nuestro compañero de trabajo, pero hemos querido conversar con él porque próximamente, el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y él justamente hace un trabajo súper importante en función de darle esa posibilidad a las personas que tengan algún tipo de discapacidad de formar parte de todo lo que significa el proceso informativo. Y es precisamente nuestro compañero Michel Bernardo Betancourt Tobar, quien es intérprete de lengua de señas venezolana. Me siento súper contenta, Michel, de poder conversar contigo este tema tan importante y darle el valor que tiene definitivamente el trabajo que tú haces. Y bienvenido, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme, ¿verdad? Bueno, sí, esto es algo muy importante a nivel mundial, ya es que estamos hablando de la inclusión e integración de estas personas a la sociedad. O algunos lo toman al revés, más en la sociedad, incluirse a estas personas, el poder comunicarse, poder hacer vida con ellos, verlos como seres humanos como realmente son. Bueno, fíjate, nosotros te vemos a ti todos los días en pantalla, pero no escuchamos tu voz. Exactamente. En esta oportunidad, bueno, vas a expresar es lo que tú sientes, lo que haces y por qué lo haces. Primero me gustaría que tú nos cuentes, bueno, tu visión de ese día, de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Cuéntanos el contexto. Bueno, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esto fue, digamos, creado por la ONU después de una lucha de aproximadamente 10 años de las mismas familias junto con aquellas personas que tenían discapacidad por el rechazo que había a nivel mundial. En muchos países, después de las guerras, personas que adquirían la discapacidad, otros nacían y siempre estaba ese mito o si no, simplemente lo rechazaban. La discriminación ha estado durante siglos en este mundo y llegó al punto de que tuvieron que hacer algo y es reconocerlos como realmente son, personas. Vinieron las guerras civiles, las guerras mundiales, la guerra de Vietnam, tantas guerras, y todos aquellos que llegaban a, si no tuviese discapacidad o si tenía la discapacidad ya directamente, no te permitían ni trabajar, no te permitían ni familia, firmar, hasta ni siquiera el derecho al voto. Incluso en este país, hasta que en el 92 la ONU aprueba ese día, donde todas las naciones miembros de la ONU tienen que adaptar actividades, leyes, hasta en las mismas constituciones, para incluirlos a ellos en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, el día se enlaza en la posibilidad de generar herramientas que le den los derechos que le corresponden a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Correcto. O de limitación. Y lo del contexto de la guerra, imagínate, muchas personas llegaron, lo que llaman los veteranos, de esa guerra no solo con problemas físicos, sino con problemas mentales. El impacto lo terrible que significa la guerra hizo en ellos como seres humanos. Sí, claramente. Y bueno, aparte de ellos, los que ya por herencia nacen con alguna discapacidad, por X causa, y siempre han sido, digamos, rechazados. Aún en la actualidad, aún cuando las leyes y hasta nuestra constitución, que fue renovada en el 99, donde se incluyó por primera vez aquí en Venezuela, dentro de la constitución, la palabra discapacidad. Es algo que fue como un boom, y bueno, ya desde el 2007 se creó la ley para personas con discapacidad, que hemos avanzado, digamos, en gran manera en ese tema. Me llama la atención, Michel, porque elegir esta profesión, elegir ser intérprete de lengua de señas, es algo bastante importante. ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué lo haces? Mira, estudié con personas con discapacidad auditiva en el liceo. Fue un liceo que está por aquí mismo en Los Teques, por la Simón Bolívar. Y el interactuar con ellos porque estaba el profesor, como nosotros oyentes, que daba la clase, y estaba el intérprete al lado, y estaban nuestros compañeros, tanto oyentes como sordos. Y de alguna manera estaba obligado a comunicarme con ellos, y al punto de que todos los días estaba haciendo señas con ellos, me busco un libro, después hice los cursos, y todos los días ya estaba comunicando hasta el punto de que a veces me echan broma porque, mira, si tú te atas las manos no hablas, porque ya es algo... O sea, que digamos que fue algo de suerte, ¿no? De tener a tu lado una persona que te dio esa posibilidad de ver ese mundo. Sí. De ver Sí. esa manera de comunicarse. Sí, porque estaba con ellos, se volvieron mis amigos, casi que familia estar con ellos, pues. Desde la adolescencia, y todavía tengo mucho contacto con ellos, comparto con ellos. Te sensibilizó como ser humano. Sí.
hacia la posibilidad de tener el contacto, porque quizás muchas personas se hacen los locos. Sí, hay mucha gente ¿Verdad? que simplemente No les importa. para nada. Ahora fíjate, el lenguaje de señas, a mí me llama mucho la atención eso como código, ¿no? Pues nosotros los periodistas sabemos y estudiamos los códigos y sabemos que hay, bueno, infinidad de maneras de comunicarse. No obstante, la lengua de señas es algo muy específico, inclusive yo pensé, en mi ignorancia, pues, porque nadie sabe todo, ¿no?, que la lengua de señas era un lenguaje universal, era universal, y resulta que no lo es. No, Cuéntanos tú más o menos de qué se trata, conceptualizar esta parte. Bueno, la lengua de señas primeramente fue creado hace más de 400 años por una persona oyente. ¿Okay? Estaba buscando ayudar a aquellas personas que no podían comunicarse a nivel oral como nosotros. Posteriormente, fue adaptando por los países, empezando por Europa con un alfabeto manual, después pasando por los demás países, pero realmente cada país lo adaptaba para sus necesidades, según su manera de expresión, su cultura, ¿sabe? Muchas cosas que englobaban para que esas personas crearan su propia lengua de señas. Tanto así que aquí en Venezuela tenemos nuestra propia lengua de señas. La lengua de señas venezolana, existe la seña colombiana, la peruana, o sea, cada país tiene su propia lengua de señas. Que eso es algo que a mí me ha impactado, ¿no? Me ha impresionado mucho, porque yo pensé que eso era universal, o sea, que las señas eran palabras, ¿no? Y no lo es, no lo es. Sí, bueno, cada palabra tiene su propia seña. Se incorpora no solamente las señas que vas a hacer, incorpora la expresión del rostro, o sea, las expresiones del cuerpo, o sea, muchas cosas que añaden para que creas la gramática de la lengua de señas. Y a nivel mundial, aunque existe una lengua de señas internacional, cada país tiene su propia lengua. No es como la lengua portuguesa, que hay varios países que hablan portuguesa, habla hispana o la inglesa, no. Cada país tiene sus señas diferentes. Qué impresionante, que sería excelente que fuese algo más universal, ¿no? Pero no existe así. No, como tal. Ahora, cuando las personas se tratan de comunicar por gestos, ¿eso qué es? O sea, a nivel mundial, porque la mayoría de las personas, inclusive tendemos a complementar inclusive la palabra con las manos, con el rostro. O sea, esa es una manera también de expresarse. Sí, realmente sí. Imagínate desde el comienzo de la humanidad es que tenemos la manera de comunicación, aparte de las pinturas, los jeroglíficos, nosotros nos expresamos por señas. Que si voy para la casa, que si el dinero, o sea, hay muchas señas que son universales que todos manejamos, como hay señas que ya son parte oficiales de las lenguas de señas. Y sin embargo, las señas universales son aplicadas también para ello. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a poner de ejemplo, obviamente Venezuela, que es donde estamos. Hay una escuela, ¿cómo hacen todos para tener el mismo código? Hay una escuela, hay una institución encargada de decir, mira, de definir, esta es, digamos, la lengua de señas que vamos a usar en este país. ¿Cómo funciona eso? Bueno, aquí tenemos la Federación de Sordos, ella queda en Caracas, ahí donde generan todo lo que es el código, donde dan los talleres también, ahí hacen evaluación de los intérpretes, o sea, todo lo que se requiere para esto. A veces ellos mismos también designan, mira, si este intérprete puede ir para una de televisión o este es para nivel legal, o sea, porque de paso los intérpretes vamos dependiendo del área. O sea, no todos somos para genéricos, sino que vamos para ciertas áreas. Porque por ejemplo, el hecho de ir a un tribunal, que es lenguaje jurídico, requiere también una formación para poder expresar, digamos, esa realidad, ¿no? Ese ecosistema que puede existir en una institución pública relacionada con la seguridad, por ejemplo. Sí, realmente, hasta hay intérpretes formados para eso. Actualmente hay cursos que se están dictando para intérpretes públicos, que justamente son los que van ahí a los juzgados, van con las personas con discapacidad auditiva, donde los interpretan, o sea, tiene todo ese nivel legal para ellos. En el caso de la televisión, ¿cuáles son las especificidades para ser intérprete de televisión, como lo eres tú? Bueno, aparte de las evaluaciones que son bastante rígidas, ahí te evalúan la velocidad, velocidad de interpretación, ya que como estamos manejando dos lenguas, tengo que escuchar en castellano y interpretarlo en la lengua de señas. Las gramáticas son diferentes. No utilizo artículos, no utilizo conectivos, entonces tengo que, aparte de escuchar lo que me está diciendo, tengo que buscar interpretarlo para poder expresarlo, de manera que ellos lo puedan entender. O sea, es un lenguaje simplificado, muy básico. En ciertas cosas, pero como todo con expresión, entonces tengo que, a veces, para todo eso,
de repente estoy diciendo una palabra y yo tengo que buscar transformar eso y explicarlo. Y puedes hacerlo simultáneamente, es decir, hablar y hacer el lengua de señas Sí, simultáneo. Sí, simultáneamente. Por ejemplo, ¿cómo dirías algo que sea simultáneo actualmente? Que tú nos cuentes, bueno, una frase. Por ejemplo, hay que, digamos, considerar y tomar en cuenta siempre a las personas con discapacidad, que tú lo quisieras decir, algo así. Una frase que fuese, o ya, cuando tú estás, por ejemplo, presentando el noticiero de Mira TV, que comienzan pues bueno, ahora con ustedes Mira TV, el informativo Mira TV. Bueno, sí, siempre comienza. Ajá. Bienvenida al noticiero, siempre las palabras. Cada quien Bienvenidos al informativo Mira TV, hoy 30 de noviembre del año 2022. Y sin embargo, Mira a veces, TV, ¿cómo es? Vuélvelo a hacer. Mira TV. Mira TV, es claro, no es tan Mirar, difícil de mirar y la y pantalla. exactamente. O sea, mira, bueno, yo estoy aquí aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que sería importante que la mayoría de las personas pudiesen tener herramientas para comunicarse con los demás. No es fácil, ¿no? Porque, obvio, la idea sería que todos fuésemos políglotas, pero una de las lenguas debería ser la de señas, ¿no? Sí, aparte de la lengua castellana, la lengua de señas y unas que otras Y lenguas otro indígenas idioma. también que sería importante aprender. Estamos en Venezuela, tenemos que aprender nuestros propios idiomas antes. Entonces, la lengua de señas de Venezuela no funciona en ninguna parte del mundo. No, lo que funciona son los gestos. Ajá, cuéntanos Tú la puedes- diferencia. Las expresiones, los gestos de la mímica ya es a nivel general. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que agregar a las palabras en señas que haces. Las personas con discapacidad, algo que son visuales, entonces ellos van a ver más lo que tú estás expresando con tu rostro que lo que estás haciendo con tus manos. Ahora que tú vayas para Colombia, de repente café, de repente dicen café allá, por lo menos hay unas señas cerca de la frontera hacia Colombia que dicen agua, aquí hicimos agua. Pero entonces ahí tenemos que buscar a relacionarlo o utilizan algo o hacen alguna mímica referente para hacer la similitud. Y entonces ellos, mira, nosotros lo hicimos de esta manera, ellos lo hacen de esa manera. Siempre a nivel de mímica y gestos va a haber la manera de poder entenderse. Y poco a poco van aprendiendo las señas unos de otros. Y en el caso de otro idioma, es muy difícil para decodificar, por ejemplo, una persona que haga el lenguaje de señas en inglés. Es muy difícil, o sí, siempre hay más o menos alguna posibilidad de tú decodificar ese mensaje. No, realmente no es tan difícil. Una vez que ya tienes la lengua, aprendes la lengua de señas, por lo menos la venezolana, ya como tienes la gramática, porque eso ya es un cambio estructural en tu cerebro. Hacer ese cambio ya prácticamente ya lo que tienes que aprenderte ya no es la gramática de la lengua de señas, digamos la de Estados Unidos, porque la gramática va a ser parecida. Lo que te va a cambiar son hasta las letras o las señas. Por ejemplo, hombre u hombre. Ah, ya, hay unas ciertas diferencias, pero sí se puede de alguna manera más o menos identificar. Sí, sí. Porque lo ideal, por ejemplo, una institución como la ONU, que hay tantos, que una reunión así grande, deberían tener entonces un intérprete de señas de cada país. No, sin embargo existe una lengua de señas internacional para ese tipo de casos. Ah, sí. Y la mayoría de las personas que hacen lengua de señas lo conocen. En el caso de los que, más que todos los que están metidos en ese ámbito, sí. Sí, lo conocen. Y la mayoría de las personas que tengan una limitante, porque el tema es que lo conozcan los intérpretes y que también lo puedan decodificar las personas, digamos, para quienes se hace eso, ¿no? Que es, por ejemplo, la persona que tenga una limitante auditiva, por ejemplo. Claro, sí, están formados. Muchos son formados, van a los colegios, les enseñan la lengua de señas, pero los que no, los que tienen tenido la oportunidad de ir a un colegio, hacen señas en su propia casa. Se inventa su propia seña en la casa que va a ser diferente a la lengua de señas formal que tenemos aquí en Venezuela. Michelle, en la próxima parte quisiera conversar contigo justamente eso, la realidad venezolana con respecto a la formación y a las posibilidades de formación que tienen las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Esto pues en el marco de que este 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hemos querido comenzar por este proceso tan básico, tan importante como lo es la comunicación, poder entendernos con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que nos entiendan también. Así que en la próxima parte seguimos con más de este interesante tema y nuestro invitado. Informativo Mira TV. Continuamos amigos en la entrevista, estamos conversando hoy con Michelle Bernardo Betancourt Tobar. Él es intérprete de lengua de señas venezolano
pues forma parte del staff, del equipo de personas que trabajamos en el informativo Mira TV, y hoy hemos querido conversar con nuestro compañero para hablar acerca de ese trabajo tan importante que él desarrolla, en este caso acá en Mira TV, pero que sabemos que hay muchísimas personas que lo están haciendo en Venezuela, en el mundo, en instituciones, para coadyuvar a facilitar la comunicación entre los seres humanos que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, es muy importante este trabajo. De hecho está en la legislación venezolana, se debe contar con un intérprete en el área informativa, en los canales de televisión. O sea, se ha reconocido de alguna manera pues la importancia de este hecho cultural para comunicarse y para que las personas tengan también el acceso a la información. Ahora bien, Michelle, desde tu perspectiva y con la experiencia que tienes obviamente inmerso en este mundo, ¿cuáles son las posibilidades reales que tienen las personas con discapacidad de formarse en estos códigos, en este lenguaje de señas, como tú me señalas, que no es lenguaje sino lengua de señas? Correcto. Venezolano? Mira, a nivel de formación hay muchos colegios desde básica donde van estas personas con discapacidad. Actualmente hay posibilidad ahora de poder integrarlos en lo que sería un colegio regular, estando el intérprete, ¿okay? Claro, siempre que haya disponible el intérprete, porque si no hay intérprete, entonces tenemos el inconveniente de que no puedes integrar a un colegio regular, tendrás que ponerlo como, muchos lo llaman, colegios especiales. ¿Okay? Pero con un intérprete, como un maestro adicional. Un maestro que maneja la lengua de señas venezolana. Y que debería tener también la formación académica de alguna manera, ¿no? O solamente sería para discernir lo que diga el educador. ¿Cómo sería eso? Bueno, en este caso, igual así como digo que había un intérprete para la parte legal, existen intérpretes también para colegios, para nivel universitario, o sea, según los temas. ¿Okay? Ya que tienes que especializarse en esos temas para poder manejar las señas. ¿Okay? Es como cuando tú vas a estudiar medicina, tienes que aprenderte todo el lenguaje como tal de medicina o de ingeniería informática. ¿Okay? De igual manera para esto. ¿Okay? Hay colegios donde están los maestros que manejan la lengua de señas, específicamente para atender a las personas con discapacidad auditiva. Y sin embargo tienen un auxiliar. Normalmente el auxiliar puede tener discapacidad auditiva o no, que puede apoyar también para la formación de esas personas. El lenguaje de señas ofrece a las personas que lo utilizan, digamos que la plenitud de la expresión, es decir, la plenitud para expresar sus sentimientos, para expresar, o hay una limitante allí que uno no sepa. No, ellos con la lengua de señas pueden expresarse completamente. El tema es que los oyentes o la mayoría de los venezolanos no manejan la lengua de señas, entonces lo que están expresando ellos no lo van a entender. Esa es la limitante, que la mayoría de los oyentes no conocen la lengua de señas venezolana. Entonces cuando ellos van a expresar necesitan un intérprete al lado, muchas veces. ¿Okay? Aunque todos tienen la capacidad de pronunciar palabras, pueden comunicarse a nivel oral, no todos saben pronunciar palabras porque no escuchan las palabras. Entonces, su manera de hacerlo es por la lengua de señas. ¿Y hay escuelas, dices tú, acá en Venezuela para que las personas aprendan? Que debería ser no solamente la persona que tenga digamos que la discapacidad, sino también los familiares. Sí, también, porque la formación no solamente es para ellos, es para los familiares en todos los ámbitos, empezando por la parte psicológica de que nace un bebé con una discapacidad. ¿Qué causa? En este caso, bueno, la discapacidad tienes que formarlos, porque entonces, ¿qué hacen? Muchos padres no lo aceptan, entonces quieren de alguna manera hacerle operaciones, poner implantes o X cosas para que su hijo sea normal, porque no aceptan muchas veces que su hijo tiene una discapacidad, que aunque no la tenga, esa discapacidad no puede escuchar, no significa que no pueda hacer todas las más cosas y ser independiente como lo somos todos. Fíjate, tú nos contaste la historia que me parece súper conmovedora y hermosa, pues que tuviste la oportunidad de criarte prácticamente, de formarte académicamente al lado de alguna persona con un tipo de discapacidad, y te gustó ese mundo de alguna manera. ¿Cuándo decides inclusive trabajar laboralmente, dedicarte a este oficio? Mira, prácticamente como a los 20 años. Me acuerdo que estaba todavía en el liceo y estudiando educación de adultos y me llaman de la Asociación de Sordos aquí en los Altos Mirandinos, porque estaban buscando intérpretes justamente para Mira TV. Entonces, bueno, aprovechamos, fui con el presidente, vino para acá, él hizo la señal del himno nacional, me evaluaron y bueno, me incorporan ahí. ¿Cuánto tiempo tienes como intérprete de señas? ¿Ya cuántos años? Más de 15 años. 15 años. ¿Y comenzaste en Mira TV?
¿Tienes expectativas de trabajar en otros sitios, de hacer otras cosas aparte de ser intérprete de señas? Sí, bueno, aparte como intérprete de lengua de señas, bueno, tengo lo que es las fotografías, me encanta lo que es el arte de la fotografía, me he desarrollado bastante, actualmente estoy trabajando también con esto, y bueno. ¿Te sientes diferente por ser intérprete de señas? ¿Sientes algo especial en ti? Digamos que sí, tengo, digamos, la oportunidad de poder comunicarme con aquellas personas que no pueden escuchar. El hecho de poder expresarme de otra manera a que la mayoría no se expresa. O sea, es algo... ¿Y qué se siente? ¿Qué percibes tú cuando tienes esa oportunidad con respecto a las personas que puedes, digamos que tú le puedes ofrecer la información y que ellos puedan decodificar el mensaje? ¿Qué sientes ante esa humanidad? Bueno, por parte de ellos veo que ellos se emocionan cuando veo, oye, él sabe manejarse con lengua de señas, sabe comunicarse con nosotros, entonces de una vez quieren hablar con uno, tienen que para arriba y para abajo con uno, o sea, quieren, aunque quizás no la amistad, pero por lo menos ese enlace para comunicarse, entonces yo, oye, me siento bien pues porque a ellos les agrada eso de que uno que no tiene la discapacidad, está buscando incluirse digamos, en el mundo de ellos, de cierta manera, o sea, de apoyarlos, estar con ellos, de no rechazarlos. ¿Qué mensaje le ofreces tú a las personas, pues, en virtud de este tema tan importante, de la posibilidad de comunicarnos como seres humanos de la manera que se pueda y con estos códigos tan importantes que ya están esquematizados, que ya están aceptados inclusive pues, en la mayoría de los países? ¿Qué mensaje le das tú a las personas que aún no tengan estas herramientas y que las requieran o que tengan algún familiar pues con un tipo de discapacidad y que necesiten comunicarse o requieran comunicarse y todavía no se atrevan a intentarlo de esta manera? Bueno, primeramente hay que formarse, hay que buscar ayuda, buscar apoyo. Si tienes un familiar con esa discapacidad, tienes que buscar la manera de aprender. ¿Qué es la condición? ¿Por qué está en esa condición? Realmente cómo puedes ayudarlo, cómo apoyarlo para que esa persona sea independiente en un futuro. Porque como padres siempre los padres vamos a estar queriendo protegerlos, pero tenemos que ayudarlos más bien a que ellos avancen y que no se detengan, que puedan hacer algo por sí solos. Buscar ayuda psicológica, buscar los intérpretes, buscar los colegios, los contactos donde se pueda ayudar con estas personas. Y adicional aprender la lengua de señas, porque impulsamos a él, pero también tenemos que aprenderlo para uno poder integrarlos dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, que sepan todo lo que está pasando, que ellos tengan toma de decisión dentro de la familia. Y bueno, y aquellos que no tienen familias con discapacidad, bueno, empezamos también a aprender a hacer la verdadera inclusión, de ayudarlos a ellos también a poder comunicarse con nosotros. Tú estás en todos los noticieros de Mira TV. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te ves tú en el futuro como profesional? ¿Tus sueños? ¿Te gustaría seguir siendo intérprete? Claro. Siempre me gustaría digamos, ese enlace entre los que no podemos escuchar y los que sí pueden escuchar. Y el hecho de ser fotógrafo, ¿tú crees que tenga algo que ver con esta afición que tienes en lenguaje de señas? Porque son, digamos, también profesiones llenas de mucho silencio, de mucha individualidad también. Sí, digamos, de cierta manera están relacionadas porque ambas tienen que ver con la imagen, con el hecho de expresar con miradas, con palabras en silencio, como dicen. La fotografía simplemente es una imagen, donde tú en la imagen tienes que ponerle, según la expresión, lo que ya vas a mostrar, tienes que tener en la foto. Y con la lengua de señas, para tú expresar lo que quieres realmente, el sentimiento, tienes que hacerlo con los gestos. De cierta manera, está relacionado uno con otro. Con eso que aprendiste tú, la lengua de señas, de alguna manera quizás tú ves más allá, las personas que hablan, que se expresan cotidianamente, tú te fijas en ciertos detalles que quizás uno no se fija, por ejemplo, el brillo en los ojos, algún tipo de expresión, alguna mueca en la cara, la manera para tú determinar cómo se siente y qué quiere expresar, que no lo diga con palabras esa persona. ¿Crees que se desarrolla esa especie de talento aparte de la misma esencia de la lengua de señas? Sí, realmente la lengua de señas te empuja a eso, porque como estás trabajando con personas que tú es visual totalmente, entonces te hace convertirte en una persona visual también, donde ya a veces tú eres una persona que no está diciendo ni una sola palabra, ni siquiera una seña, pero ya nada más con levantar una ceja y que ya te dio un mensaje completo, ya tú interpretaste toda la información que está diciendo eso. Uno muy detallista también con él.
con la información que uno a través del rostro de las personas. Puedes detectar la verdad, la mentira, ese tipo digamos, de momentos, ¿no? de las personas. Sí. Qué chévere. Bueno, vamos a tener que empezar nosotros también a aprender. Me encanta de verdad, Michelle, ese trabajo que tú haces, por qué luego comenzaste a hacer y además la determinación que tienes de seguir adelante con una carrera muy hermosa cuya base fundamental es ayudar a las personas a comunicarse. Y yo creo que pues un tipo de trabajo que tiene esa base siempre será maravilloso, bienvenido y además recompensado, esperamos, en todos los sentidos, que un ser humano pueda esperar una recompensa. Ya para finalizar, Michelle, me gustaría ya, bueno, tu mensaje. Sabemos que pues, eres nuestro compañero de trabajo acá en Mira TV, nos sentimos súper orgullosos de lo que haces y te auguramos muchísimo éxito. Y un mensaje a todas las personas que tengan un familiar, un amigo con algún tipo de discapacidad para que fomenten pues esa manera de comunicarse y la integración plena y total de las personas a la sociedad, a la familia y a todo lo que corresponda. Es bueno, como dije anteriormente, la inclusión. La inclusión empieza por la casa. La base de la sociedad es la familia. Si ellos no tienen una familia que los apoye, entonces imagínense quién los va a ayudar. Primeramente empieza en la familia, el núcleo familiar, los padres, son los principales que tienen que estar allí aprendiendo la lengua de señas, aprendiendo cómo está aprendiendo él, cómo se expresa él, qué es lo que requiere para él poder impulsarse de manera individual, y tratarlos como lo que son, personas. Fuera de que tengan una discapacidad, son seres humanos, son personas como nosotros, no hay que si personas normales, o sea, todos son normales, simplemente ellos tienen una limitante. En este caso, ellos nos pueden escuchar. Pero del resto, pueden hacer todo y hasta más. Y hay personas que pueden escuchar y no escuchan. Sí, porque hay personas que pueden escuchar, pero realmente no prestan atención. De verdad que súper contenta, Michelle, todo el éxito del mundo, como decíamos, y gracias por esta oportunidad de conversar contigo y conocer un poquito todo lo que significa la lengua de señas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Así estuvimos conversando con nuestro buen amigo y compañero Michel Bernardo Betancourt Tobar, quien es intérprete de lengua de señas venezolano y trabaja con nosotros en Mira TV. Nos sentimos muy orgullosos de él. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.